Psicobiografías. Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue el primero de 7 hermanos y sus padres eran emigrantes judíos no ortodoxos de Rusia. Esto con la esperanza de lograr lo mejor para sus hijos en el nuevo mundo. Le exigieron bastante para alcanzar el éxito académico. De manera poco sorprendente, Abraham fue un niño bastante solitario, refugiándose en los libros. Para satisfacer a sus padres, primero estudió leyes en el City College de Nueva York, CCNY. Después de 3 semestres se transfirió a Cornell y luego volvió al CCNY. Se casó con Bertha Goodman, su prima mayor. En contra de los deseos de sus padres, Abe y Bertha tuvieron 2 hijas. Ambos se trasladaron a vivir a Wisconsin, de manera que él pudiese acudir a la Universidad de Wisconsin. Fue aquí donde empezó a interesarse por la psicología y su trabajo empezó a mejorar considerablemente. Aquí pasaba el tiempo trabajando con Harry Harlow, famoso por sus experimentos con bebés rhesus de mono y el comportamiento del apego. Recibió su BA en 1930 y su MA en 1931 y su doctorado en 1934, todos en psicología y de la Universidad de Wisconsin. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York para trabajar con L.L. Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana. Comenzó entonces a dar clases a tiempo completo en el Brooklyn College. Durante este periodo de su vida entró en contacto con muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos y en especial a Brooklyn. Personas como Adler, Fromm, Horney, así como varios psicólogos de la Gestalt y freudianos. En 1951 Maslow pasó a ser jefe del departamento de psicología de Brandeis. Permanece allí durante 10 años y teniendo la oportunidad de conocer a Kurt Goldstein, quien lo introdujo en el concepto de autoactualización y empezó su propia andadura teórica. Fue aquí también donde empezó su cruzada a favor de la psicología humanista, algo que llegó a ser bastante más importante que su propia teoría. En los últimos años, semi-retirado en California hasta el 8 de junio de 1970, murió de un infarto de miocardio después de años de enfermedad. En su teoría, una de las muchas cosas interesantes que Maslow descubrió mientras trabajaba con monos muy al principio en su carrera fue que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por ejemplo, si estás hambriento o sediento, tendrás a calmar la sed antes que comer. Después de todo, puedes pasarte sin comer unos cuantos días, pero solo podrás estar un par de días sin agua. La sed es una necesidad más fuerte que el hambre. De la misma forma, si te encuentras muy sediento, pero alguien te ha colocado un artefacto que no permite respirar, ¿cuál es más importante? La necesidad de respirar, por supuesto. Por el otro lado, el sexo es bastante menos importante que cualquiera de estas necesidades. Aceptémoslo, no nos vamos a morir si no lo conseguimos. Maslow recogió esta idea y creó ahora su famosa jerarquía de necesidades. Además de considerar las evidentes agua, aire, comida y sexo, el autor amplió 5 grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y reaseguramiento, las necesidades de amor y pertenencia, necesidades de estima y la necesidad de actualizar el sí mismo, self, en este orden. Las necesidades fisiológicas. Estas incluyen las necesidades que tenemos de oxígeno, agua, proteínas, sal, azúcar, calcio y otros minerales y vitaminas. También se incluye aquí la necesidad de mantener el equilibrio del pH. Volverse demasiado ácido o básico nos mataría. De la temperatura 36.7 grados o cercano a él. Otras necesidades incluidas aquí son aquellas necesidades a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios, CO2, sudor, orina y heces, a evitar el dolor y a tener sexo, menuda colección. Maslow creía
y así lo apoyaba en sus investigaciones, que estas eran de hecho necesidades individuales y que, por ejemplo, una falta de vitamina C conduciría a esta persona a buscar específicamente aquellas cosas que en el pasado provenían de vitamina C, por ejemplo el zumo de naranja. Creo que las contradicciones que tienen algunas embarazadas y la forma en que los bebés comen la mayoría de los potitos apoyan la idea anecdóticamente. Las necesidades de seguridad y reaseguramiento. Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego estas necesidades. Empiezas a preocuparte por hallar cuestiones que provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso podrías desarrollar una necesidad de estructura de ciertos límites de orden. Viéndolo negativamente, te podrías empezar a preocupar no por necesidades como el hambre y la sed, sino por tus miedos y ansiedades. En el adulto medio norteamericano, este grupo de necesidades se presenta en nuestras urgencias por hallar una casa en un lugar seguro, estabilidad laboral, un buen plan de jubilación y un buen seguro de vida y demás. Las necesidades de amor y pertenencia. Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se complementan, empiezan a entrar a escena las terceras necesidades. Empezamos a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la sensación general de comunidad. Del lado negativo, nos volvemos exageradamente susceptibles a la soledad y a las ansiedades sociales. En nuestra vida cotidiana exhibimos estas necesidades en nuestros deseos de unión, matrimonio, de tener familias, de ser parte de una comunidad, a ser miembros de una iglesia, a una hermandad, a ser parte de una pandilla o a pertenecer a un club social. También es parte de lo que buscamos en la elección de carrera. Las necesidades de estima. A continuación empezamos a preocuparnos por algo de autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. La baja es la del respeto, del respeto a los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso dominio. La más alta comprende la necesidad de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como la confianza, la competencia, logros, maestría, independencia y libertad. Obsérvese que esta es la forma alta, porque a diferencia del respeto de los demás, una vez que tenemos respeto por nosotros mismos, es bastante difícil perderlo. La versión negativa de estas necesidades es una baja autoestima y complejos de inferioridad. Maslow creía que Adler había descubierto algo importante cuando propuso que esto estaba en la raíz de muchos y cuidado en la mayoría de nuestros problemas psicológicos. En los países modernos, la mayoría de nosotros tenemos lo que necesitamos en virtud de nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad. Por fortuna, casi siempre tenemos un poco de amor y pertenencia, pero es tan difícil de conseguir en realidad. Maslow llama a todos estos cuatro anteriores necesidades de déficit o necesidades de. Si no tenemos demasiado de algo y tenemos déficit, sentimos la necesidad, pero si logramos todo lo que necesitamos, no sentimos nada. En otras palabras, dejan de ser motivantes. Como dice un viejo refrán latino, no sientes nada a menos que lo pierdas. El autor también habla de estos niveles en términos de homeostasis, cuál es el principio a través del cual opera nuestro termostato de forma equilibrada. Cuando hace mucho frío, enciende la calefacción. Cuando hace mucho calor, apaga el calentador. De la misma manera, en nuestro cuerpo, cuando falta alguna sustancia, desarrolla una ansia por ella. Cuando logra conseguir suficiente de ella, entonces se detiene el ansia. Lo que Maslow hace es simplemente extender el principio de la homeostasis a las necesidades tales como la seguridad, pertenencia y estima. Maslow considera a todas las necesidades como esencialmente vitales. Incluso el amor y la estima son necesarias para el mantenimiento de la salud. Afirma que todas estas necesidades están construidas genéticamente en todos nosotros, como los instintos
De hecho, les llama necesidades instintoides, casi instintivas. En términos de desarrollo general, nos vemos a través de los niveles como si fueran estadios. De recién nacidos, nuestros focos o casi nuestro completo complejo de necesidades está en lo fisiológico. Inmediatamente empezamos a reconocer que necesitamos estar seguros. Poco tiempo después buscamos la atención y el afecto. Un poco más tarde buscamos la autoestima. Imagináramos que esto ocurre durante los primeros años de vida. Bajo condiciones de estrés o cuando nuestra supervivencia está amenazada, podemos regresar a un nivel de necesidad menor. Cuando nuestra gran empresa ha quebrado, podríamos buscar un poco de atención. Cuando nuestra familia nos abandona, parece que a partir de ahí lo único que necesitamos es amor. Cuando logramos alcanzar lo que parece inmediatamente económico, parece que inmediatamente solo nos preocupa el dinero. También todo esto puede ocurrir en una sociedad de bienestar establecida. Cuando la sociedad abruptamente cae, las personas empiezan a pedir a un nuevo líder que tome las riendas y haga las cosas bien. Cuando las bombas empiezan a caer, buscan seguridad. Cuando la comida no llega a las tiendas, sus necesidades se tornan incluso más básicas. Maslow sugiere que podríamos preguntarles a las personas sobre su filosofía del futuro. ¿Cuál sería su ideal de vida o del mundo? Así conseguir suficiente información sobre cuáles de sus necesidades están cubiertas, y cuáles no. Si tienes problemas significativos a lo largo de tu desarrollo, por ejemplo, periodos más o menos largos de inseguridad, o la rabia en la infancia, o la pérdida de un miembro familiar por muerte o divorcio, o rechazo significativo y abuso, entonces podrías fijar este grupo de necesidades para el resto de tu vida. Esta es la comprensión de Maslow sobre la neurosis. Quizá de pequeño pasaste por calamidades. Ahora tienes todo lo que tu corazón necesita, pero si te sientes como necesitado obsesivamente por tener dinero, por ahorrar constantemente, o quizás tus padres se divorciaron cuando aún eras muy pequeño. Ahora tienes una esposa maravillosa, pero constantemente te sientes celoso o crees que te va a abandonar a la primera oportunidad porque no eres lo suficientemente bueno para ella. Autoactualización es el último nivel, es un poco diferente. Maslow ha utilizado una gran variedad de términos para referirse al mismo. Motivación de crecimiento, opuesto al déficit motivacional. Necesidades de ser, o B-needs, opuesto al D-needs. Y autoactualización. Estas constituyen necesidades de que no comprenden balance o homeostasis. Una vez logradas, continúan haciéndose sentir su presencia. De hecho, tienden a ser aún más insaciables a medida que las alimentamos. Comprenden aquellos continuos deseos de llenar potenciales, hacer todo lo que pueda hacer. Una cuestión de ser el más completo, de estar autoactualizado. Bien, llegados de este punto, si quieres llegar a una verdadera autoactualización, debes tener tus necesidades primarias por lo menos hasta cierto punto. Desde luego esto tiene sentido. Si estás hambriento, vas hasta arrastrarte para conseguir comida. Si estás seriamente inseguro, tendrías que estar continuamente en guardia. Si estás aislado y desamparado, necesitas llenar esa falta. Si tienes sentimientos de baja autoestima, deberás defenderte de ese estado o compensarlo. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, no puedes dedicarte a llenar tus potenciales. No es sorprendente, por tanto, que siendo nuestro mundo tan difícil como es, solo existan un puñado de personas que sean verdaderas y predominantemente autoactualizadas. En algún momento Maslow sugirió que tan solo podría ser un 2%. La pregunta entonces, ¿qué es lo que Maslow quiere decir exactamente con autoactualización? Para responder, tendremos que analizar a aquellas personas que Maslow considera autoactualizadas. Afortunadamente Maslow lo hizo por nosotros. Empezó escogiendo personas de algunas figuras históricas a otras que conocía
que a él le parecía que cumplían con los criterios para ser autoactualizadas. Se incluyeron en este angosto grupo de personajes como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, Benedict Spinoza y otros. Luego se centró en sus biografías, escritos, actos y palabras de aquellos a los que conoció personalmente y así sucesivamente. De estas fuentes desarrolló entonces una lista de cualidades similares a todo el grupo, opuesta a la gran masa compuesta por el resto de los mortales como nosotros. Estas personas eran centradas en la realidad, lo que significa que no pueden diferenciar lo que es falso, ficticio, de lo que es real y genuino. También eran personas centradas en el problema, lo que es lo mismo, personas que se enfrentan los problemas de la realidad en virtud de sus soluciones, no como problemas personales insolucionables o ante a los que se someten. Y además tenían una percepción diferente de los significados y los fines. Creían que los fines no necesariamente justificaban los medios, que los medios podían ser fines en sí mismos y que los medios, el viaje, eran con frecuencia más importantes que los fines. Los autoactualizadores poseían también una manera peculiar de relacionarse con los demás. En primer lugar, tenían una necesidad de privacidad y se sentían cómodos estando solos. Eran relativamente independientes de la cultura y el entorno, apoyándose más en sus propias experiencias y juicios. Asimismo, eran resistentes a la enculturación, esto es, no eran susceptibles a la presión social. Eran de hecho inconformistas en el mejor sentido. Además, poseían lo que Maslow llamaba valores democráticos, o sea que eran abiertos a la variedad étnica individual e incluso la defendían. Tenían la cualidad llamada en alemán Gemeinschaft, interés social, compasión y humanidad, y disfrutaban de las relaciones personales íntimas con pocos amigos cercanos y miembros familiares, más que un montón de relaciones superficiales con mucha gente. Tenían un sentido de humor no hostil, prefiriendo las bromas a costa de sí mismos o de la condición humana, pero nunca dirigidas a otros. Poseían además una cualidad llamada aceptación de sí mismo y de los demás, lo cual implica que preferían aceptar a las personas como eran, más que querer cambiarlas. La misma actitud la tenían consigo mismos. Si tenían alguna cualidad que no fuese dañina, la dejaban estar, incluso aunque fuese una rareza personal. En consonancia, esto surge de la espontaneidad y simplicidad. Ellos preferían ser ellos mismos antes que pretenciosos o artificiales. De hecho, ante sus inconformidades, tendían a ser convencionales en la superficie, precisamente lo contrario a los inconformistas menos autoactualizados, que tienden a ser más dramáticos. Asimismo, estas personas tenían una cierta frescura en la apreciación, una habilidad para ver cosas incluso ordinarias como preciosas. Por consiguiente, eran creativos, inventivos y originales, y finalmente tenían una tendencia a vivir con mayor intensidad las experiencias que el resto de las personas. Una experiencia pico, como le llama el autor, es aquella que te hace sentir como fuera de ti, como perteneciente al universo, a un universo, como pequeño o grande en virtud de tu pertenencia a la naturaleza. Estas experiencias tienden a dejar una huella sobre las personas que las viven, cambiándoles a mejor. Muchas gentes buscan estas experiencias de forma activa. También son llamadas experiencias místicas y constituyen parte importante de muchas religiones y tradiciones filosóficas. No obstante, Maslow no cree que los autoactualizados sean personas perfectas. También describió una serie de imperfecciones a lo largo de su análisis. En primer lugar, con bastante frecuencia sentían ansiedad y culpa, pero una ansiedad y culpa realistas, no neuróticas y fuera de contexto. Algunos de ellos eran idos, ausentes mentalmente, y por último algunos otros sufrían momentos de pérdida de humor, frialdad y rudeza, metanecesidades y metapatologías. Otra forma que más lo aborda la problemática sobre lo que es autoactualización
es hablar de las necesidades impulsivas. Por supuesto, las needs de los autoactualizadores necesitaban lo siguiente para ser felices: verdad en vez de la deshonestidad, bondad mejor que maldad, belleza, no vulgaridad o fealdad, unidad, integridad y trascendencia de los opuestos en vez de arbitrariedad o elecciones forzadas, vitalidad, no podredumbre o mecanización de la vida, singularidad, no uniformidad blanda, perfección, necesidad, no inconsistencia o accidentalidad, realización en vez de ser incompleto, justicia y orden, no injusticia y falta de ley, simplicidad, no complejidad innecesaria, riqueza, no empobrecimiento ambiental, fortaleza en vez de constricción, juguetonería, no aburrimiento ni falta de humor, autosuficiencia, no dependencia, búsqueda de lo significativo, no sensibilería. De primera vista se podría pensar que obviamente todos necesitamos esto, pero detengámonos un momento. Si estás atravesando un periodo de guerra o depresión, estás viviendo en un gueto o en un entorno rural muy pobre, ¿te preocuparías por estas cuestiones o estarías más ocupado en cómo conseguir comida y techo? De hecho, Maslow cree que mucho de lo malo que hay en este mundo actualmente viene dado porque nos ocupamos demasiado en estos valores, no porque seamos malas personas, sino porque ni siquiera tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Cuando un autoactualizador no llena estas necesidades, responde con metapatologías, lista de problemas tan largo como la lista de necesidades. Para resumirlas, diríamos que cuando un actualizador es forzado a vivir sin estas necesidades, desarrollará depresión, invalidez emocional, disgusto, alineación y un cierto grado de cinismo. Hacia el final de su vida, el autor dio el impulso a lo que llamó la cuarta fuerza de la psicología. Los freudianos y otros psicólogos profundos constituían la primera fuerza, los conductistas la segunda, su propio humanismo, incluyendo los existencialistas europeos, eran la tercera fuerza. La cuarta fuerza era la psicología transpersonal, la cual, partiendo de filósofos orientales, investigaron de los filósofos orientales que investigaron cuestiones como la meditación, niveles altos de conciencia, incluso fenómenos paranormales. Probablemente el transpersonalista más conocido de hoy sea Ken Wilber, autor de los libros como The Atman Project y La historia de todo. Discusión. Maslow ha sido figura inspiradora dentro de las teorías de la personalidad. En la década de los 60 en especial, las personas estaban cansadas de los mensajes reduccionistas y mecanicistas de los conductistas y psicólogos fisiológicos. Buscaban un sentido y un propósito en su vida, incluso un sentido mucho más místico y trascendental. Maslow fue uno de los pioneros en ese momento de traer nuevamente al ser humano a la psicología y a la personalidad. Casi al mismo tiempo, otro movimiento estaba gestando, uno de esos que dejaría Maslow fuera de combate: los ordenadores y el procesamiento de la información, así como las teorías racionalistas tales como las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y la lingüística de Noam Chomsky. Todo esto se convertiría en lo que hoy llamamos movimiento cognitivo en psicología. Justo cuando el humanismo se iba ocupando de los problemas de las drogas, astrología y autoindulgencia, el cognitivismo proveyó a los estudiantes de psicología aquello que andaban buscando: las bases científicas. Pero no debemos perder el mensaje. La psicología es en primer y más importante lugar lo humano, lo que atañe a las personas, a personas reales, en vidas reales, y que no tiene nada que ver con modelos informáticos, análisis estadísticos y comportamientos en ratas, puntuaciones de test y laboratorios. Algunas críticas. Quitando lo anterior, hay pocas críticas que se le pueden hacer a la teoría de Maslow. La crítica más común concierne a su metodología: el escoger un número reducido de personas que él mismo consideraba autoactualizadores, luego leer libros sobre ellos o hablar con ellos, llegar a conclusiones acerca de lo que es la autoactualización. En primer lugar, no suena a buena ciencia para mucha gente.
En su defensa podríamos puntualizar que él entendía esto y consideraba que el trabajo simplemente como un punto de partida. Esperaba que otros partieran de este punto y siguiesen desarrollando la idea de una manera más rigurosa. Es curioso que Maslow, el que se ha llamado padre del humanismo americano, haya empezado su carrera como conductista con una gran convicción fisiológica. De hecho, él creía que la ciencia, y con frecuencia basaba sus ideas en la biología, simplemente quiso ampliar la psicología al querer incluir lo mejor de nosotros, así como lo patológico. Otra crítica más difícil de contraatacar es que Maslow pusiera tanta limitación en la autoactualización. En primer lugar, Kurt Goldstein y Carl Rogers utilizaron una frase para referirse a lo que todo ser viviente hace: tratar de crecer, hacer más, a satisfacer su destino biológico. Maslow lo redujo a solo el 2% de lo que la especie humana logra. Y mientras Rogers defendía que los bebés son el mejor ejemplo de autoactualización humana, Maslow lo consideraba como algo que solo se alcanza raramente y en los jóvenes. Otra cuestión es que él se ocupa cuánto nos preocupamos por nuestras necesidades básicas antes de que la autoactualización entre en escena. Y sin embargo podemos encontrar muchos ejemplos de personas que sí exhiben aspectos propios de la autoactualización y han estado lejos de haber tenido sus necesidades básicas llenas. Muchos de nuestros mejores artistas y autores, por ejemplo, sufrieron de pobreza, mala crianza, neurosis y depresión. Incluso algunos podríamos llamarle psicótico. Si pensamos en Galileo, que defendía las ideas de las que se retraería, o en Rembrandt, que apenas podía dejarle comida en una mesa, o Toulouse-Lautrec, cuyo cuerpo le atormentaba, o Van Gogh, quien además de pobre no estaba muy bien de la cabeza, sabrán muy bien a qué nos referimos. ¿No pertenecían estas personas a algún tipo de autoactualización? La idea de que los artistas, los poetas y filósofos y los psicólogos son raros es tan común porque hay mucho de verdad en ello. Tenemos el caso de personas que fueron creativos de alguna forma mientras se encontraban en campos de concentración. Por ejemplo, Tachtenberg desarrolló una nueva forma de hacer aritmética en uno de esos campos. Viktor Frankl desarrolló su aproximación terapéutica también en un campo, y hay muchos más ejemplos. Y también hay otros ejemplos de personas que fueron creativos mientras eran desconocidos y al alcanzar el éxito dejaron de serlo. Si no nos equivocamos, Ernest Hemingway es un ejemplo. Quizás todos estos ejemplos sean excepciones y la jerarquía de necesidades se mantiene como fundamental en la generalidad, pero de luego las excepciones nos dan que pensar. Nos gustaría sugerir la variación a la teoría de Maslow, que podría ser de ayuda si consideramos la actualización como Goldstein y Rogers la usan, es decir, como una fuerza vital que guía a todas las criaturas. Podemos ser capaces también de ver que hay varias cosas que interfieren con la consecución completa de esa fuerza de vida. Si somos privados de nuestras necesidades físicas básicas, si estamos viviendo bajo circunstancias amenazantes, si estamos aislados de los demás, o si no tenemos confianza en nuestras habilidades, podremos seguir sobreviviendo pero no viviendo. Nos estaremos actualizando completamente a nuestros potenciales, incluso no seremos muy capaces de entender que existen personas que actualizan a pesar de la deprivación. Si consideramos que las necesidades de déficit separados de la actualización, y si hablamos de una autoactualización completa en vez de autoactualización como una categoría separada de las necesidades, la teoría de Maslow se entrelaza con otras teorías, y aquellas personas excepcionales que logran el éxito por medio de la adversidad pueden entonces considerarse como héroes en vez de rareza. Obras completas de Maslow: Una teoría sobre la motivación humana, 1943. Motivación y personalidad, 1954. El hombre autorrealizado hacia una psicología del ser, 1962. Religion, Values and Experience, 1964.
El management según Maslow, una visión humanista para la empresa de hoy, 1965. La personalidad creadora, 1971. The Psychology of Science, A Renaissance, 1966. The New Knowledge in Human Values, 1959. La amplitud potencial de la naturaleza humana, 1971. El legado. Más adelante Maslow se preocupó por cuestiones de por qué no se autorrealizan las más personas y sus necesidades básicas están satisfechas. ¿Cómo podemos entender humanísticamente el problema del mal? En la primavera de 1961, Maslow y Tony Sutich fundaron el Journal of Humanistic Psychology, con Miles Vick como editor hasta 1971. La revista imprimió su primer número a principios de 1961 y sigue publicando artículos académicos. Maslow asistió a la reunión de fundación de la Asociación para la Psicología Humanista en 1963, donde declinó su nombramiento como presidente, argumentando que la nueva organización debería desarrollar un movimiento intelectual sin un líder, lo que resultó en una estrategia útil durante los primeros años del campo. En 1967, Maslow fue nombrado Humanista del Año por la Asociación Humanista Americana. Link fuente: https://webpage.edu/Maslow/Maslow/html y por supuesto la Wikipedia. Nos vemos, hemos terminado y continúen con más de la revista de Psicotube y los que queda suscribir y comentar y demás, y chao, hasta pronto, nos vemos en lo que sigue la revista.